¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo surgieron y evolucionaron las viviendas. El concepto de casa-habitación es tan común para todos que pocas veces nos detenemos a pensar en cómo se han transformado a través del tiempo. Fíjense, una casa es el lugar en el que vivimos, dormimos, nos protegemos tanto de las inclemencias de la naturaleza como de posibles amenazas. Ahora, hace 300,000 años, los cazadores construían sus chozas con ramas, huesos y pieles de los animales que cazaban. En el momento en que la humanidad se vuelve sedentaria y elige un lugar para establecerse, pues surgen las primeras casas que después conforman las poblaciones. Ahora, históricamente esto inicia alrededor del año 6000 antes de Cristo, en Oriente Medio, siempre cerca de los ríos, ¿sí? Para aprovechar las tierras fértiles que tienen que ver con agricultura, por el agua. Ahora, sabemos que las primeras casas eran rectangulares y de adobe, todas unidas como en una especie de panal de abeja y con acceso por el techo. Fue hasta el año 2000 antes de Cristo que se notan las diferentes clases sociales en la construcción, porque en Egipto se incluyen patios en las casas de los ricos. 1000 años después, los celtas del norte de Europa cambiaron a un diseño circular con techos de paja, que incluso hoy en día se siguen utilizando en algunas tribus africanas. Grecia, por ejemplo, fue la que innovó en los materiales para edificar sus casas, empezando con la de madera para después cambiarla por la de ladrillo y quedarse finalmente con la de piedras. Independientemente del material, los griegos siempre conservaron una arquitectura de 2 alturas, siendo la planta baja para los hombres y la superior para las mujeres. Ahora, el antecedente de casa familiar, como lo conocemos hoy en día, nace con los romanos. Estamos hablando alrededor del año 100 a.C., que tiene un patio central y varias estancias circundantes, como hacienda, pues, ¿no? En cada estancia vivía, o como no hacienda, sino como vecindad, Ajá, ¿no? exacto. En cada estancia vivía un núcleo familiar, por lo que siglos más tarde se convierte en ejemplo para los edificios plurifamiliares y vecindades. Ahora, curiosamente, en la Edad Media, todo parece tener un retroceso. Y en el caso de la vivienda, el clima pudo ser la razón por la que muchas personas excavaron cuevas para vivir. China, Asia Central, aún existen vestigios de estas comunidades subterráneas, mientras en América se levantaban grandes palacios y templos de piedra. Ahora, no obstante, en cuanto a las culturas mesoamericanas, no hay que olvidar que las casas habitación eran de adobe y que solo los templos eran de piedra. Europeos, vámonos hacia el año 800 después de Cristo. Ellos marcan aún más la diferencia de clases. Ellos construyen casas de piedra para los ricos y los pobres recurrían a la madera. Podríamos decir que la edad moderna en la construcción de casas llega hasta el siglo XVI con el uso de ladrillos, ladrillos ya de barro cocido con los que se edifican grandes palacios. El siglo XIX con la industrialización dio paso a la sobrepoblación de las ciudades, por lo que empiezan a aparecer los barrios bajos donde se vive en condiciones miserables. Estamos hablando de viviendas diminutas de una sola habitación, a veces con baño compartido, con letrina en el exterior, en el que florecían, evidentemente, y eso es un gran tema, las infecciones, claro, animales rastreros. Eran focos de infección terribles. Fue hasta el siglo XX que se consolida apenas el siglo pasado el boom de los edificios departamentales reservado para personas con mayor poder adquisitivo o trabajadores con este beneficio. Fíjense, llevamos menos de un siglo. Esto está canijo, Emilio, de eso vamos a hablar. Menos de un siglo con las casas y departamentos y edificaciones como hoy están. Eso es muy poco tiempo. Sí, totalmente. Si Somos, estamos hablando de 2000 antes de Cristo,
Imagínense. ¿Cuántos somos en el mundo? 7.800 millones de habitantes. Uf. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Y mucho más, quédense con nosotros. Por supuesto, vamos a hablar también de esta diputada, del Infonavit. Tenemos Pablo Ruz, que está con nosotros, Fabiola Guarneros. Santiago Bissell, de 3 en 3. De 3 en 3. Mucho que compartir hasta la 1 de la tarde juntos. Eso, quédense con nosotros. ¿Están listos? ¿Nos persignamos? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos Pie Derecho.